Bueno, pues estamos grabando. Buenas tardes a todos. Buenas y nevadas tardes y feliz año a todos los que estáis aquí hoy, a todos los que estáis viendo el vídeo después. Hoy el primer programa del primer evento de Más que 9 de 2021 y arrancamos con un programa para profundizar y conocer mejor y entender mejor en el tipo 9. Hoy va a moderar la sesión Nelly Rey. Hola Nelly. Hola, hola, encantada. Y bueno, os doy a todos las gracias por estar aquí. Dejo a Nelly que presente a nuestros ponentes. Espero que lo disfrutéis y como siempre iremos fijando espacios para las preguntas. Probablemente al final, ¿no, Nelly? O no sé, bueno, ahora nos cuentas tú cómo va a estar organizado el evento. Vale, muchísimas gracias, Marga, por tu bienvenida. Bien, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Efectivamente, hoy nos toca el Más que 9 sobre el eneatipo 9. Esto va a ser muy jugoso. Y para eso tenemos a dos conejitos de India, que es Aritz Ulibarrena, ya me llevo aprendiendo el apellido todo el día, que es coach, consultor y formador. Nelly. Nelly, no te oímos. Nelly. No sabía si era un problema mío. ¿Cómo ha pasado? Sí. ¿Mejor ahora? Sí, ahora perfecto. Vale, ¿mejor ahora o antes? Ahora. Vale. Ahora. Los micros, por si uno falla, plan B. Bueno, bien, vale. Bueno, pues repito, bienvenidas. Tenemos a Aritz Ulibarrena, que es coach, consultor, formador, también profesional acreditado por la IEA. Y también tenemos a Alberto Campos, también profesional acreditado por la IEA y alcalde de la localidad de Palafrugell. Para que después se vea cómo un 9 también puede liderar, puede tomar ese liderazgo. Bien, pues vamos allá. Entonces, primera pregunta. Esto me siento así como un poco una especie como de programa de televisión. Bueno, vamos allá. ¿Cómo llegó el eneagrama a vuestra vida? ¿Empiezas tú, Aritz? ¿O... Esta es la primera fricción entre dos nueves, quien empieza, ¿no? Nada, empiezo yo, me lanzo. Bien, en mi caso llegó acompañando a Miren, mi compañera, a un curso que iba a hacer. Yo iba de añadido ahí. Un curso en Madrid que, bueno, no sabía exactamente de qué era. Se lo habían dado como sustitución de otro de coaching que se había suspendido y nos encontramos con el eneagrama. Y a partir de ahí, esto fue en el año 2012, pues bueno, fuimos enlazando una formación con otra y ha sido pues estar constantemente ahí en contacto con el eneagrama, no dejarlo. Muy bien. En mi caso, pues conocí a Pedro Espadas de hace tiempo y un verano en el pueblo empezó a hablarnos del eneagrama. Me pareció muy interesante y luego empezó a comentarnos que había cursos y demás. Y la verdad es que yo nunca me había planteado el tema de mirar hacia adentro, de saber por qué hacía las cosas, por qué las hacía. Yo vivía un poco, pues bueno, las cosas pasan porque pasan. Entonces me pareció interesante pues poder empezar a saber o un poco a preguntarme por qué hace cada cosa. Entonces, bueno, pues empecé a ir a los cursos y la verdad es que, bueno, me enganché y hasta ahora. Aquí estamos. Maravilloso, maravilloso. Solamente que en ese viaje de autodescubrimiento, del ego y de las luces y las sombras, no sé, a ver cada uno que nos comente, si ya habéis visto directamente que, bueno, vuestra esencia principal era el 9, o habéis como viajado por diferentes hasta que habéis encontrado que sois 9. ¿Y qué os hizo saltar el chip? Es decir, no, sí, efectivamente, es que esto es lo que más me define. Me lanzo otra vez. Aritz, de primero, que estamos aquí, ¿vale? Y luego ya salto yo. Gracias. Sí. Vale, pues en mi caso no fue un camino, digamos, directo ni fácil. Yo estuve bastante tiempo en otros eneatipos.
Y sí que el triángulo es lo que más me ha mantenido atrapado. He tenido una tentativa de salir del triángulo, pero inicialmente me vi como 3, moneda tipo 3. Ajá. Estaba en una dinámica laboral muy activa, muy emprendedor, y eso me hizo pensar más en el NEA tipo 3, incluso en un SAT que hice, allí me dijeron, mira por aquí. Y bueno, había algo que no terminaba de cuadrar, ¿vale? Sí que hay mucho de 3, pero no terminaba de cuadrar. También el 6 está muy pronunciado en mí. Y es muy difícil, ¿no? Difícil de cantarse, pero llegó el punto en donde dije, bueno, si voy a la esencia, si miro qué es lo que ha marcado la experiencia en mi vida, qué es lo que más ha condicionado, está claro que ahí el 9 es el que predomina de los 3. Sobre todo el no saber gestionar bien el conflicto, porque a los 9 se nos dice que somos mediadores, es decir, somos buenos mediadores, aunque yo digo que no somos mediadores, que somos como calmaaguas, ¿no? Somos como el pegamento, porque una mediación real para mí ahora es decir lo que realmente pienso, poner a cada uno en su sitio, marcar los límites bien, y no estar calmando las aguas, que es lo que yo hacía, y hacer que el conflicto realmente no se resuelva, sino que a veces se perpetúe y explote más con más fuerza. Entonces, en mi experiencia, eso es lo que más ha limitado mi vida, mi progreso, es el no gestionar bien el conflicto, sobre todo. Uh-huh. En tu caso, Alberto, ¿cómo fue ese viaje, ese encontrarse? En mi caso, pronto vi el eneatipo 9, aunque justo cuando empecé con el eneagrama estaba en una situación bastante de estrés, y yo creo que en ese sentido, más que como Aritz, que a lo mejor se ha visto en las flechas, yo me veía más en las alas, me podía ver más hacia el 8, más hacia el 1. Depende, sobre todo más hacia el 8 inicialmente, pero sí que realmente viendo un poco mi vida en general, pues una persona afable y con todo el mundo se llevaba bien, pues solamente pensando ejemplos de la universidad, que era la típica persona, además, bueno, soy social dominante, entonces, bueno, pues simplemente viendo eso, empecé a ver un poco que realmente no era una persona, no era 8, efectivamente, y que sí que realmente era una persona, que te digo bueno, hablando de conflicto, pues que eludía el conflicto, que era me dejaba llevar, que empezaba a hacer muchas cosas por los demás. Y bueno, pues en el fondo no solamente eso, o sea, sí me vi pronto en ese 9, en esa figura pues más conciliadora a nivel de grupos y demás. Aunque eso varía un poco ahora con el crecimiento que he podido tener, pero sí, inicialmente, desde el primer momento yo siempre me he ubicado en ese 9, ¿sabes? Aunque estaba un poco, te digo, entre las alas pensando inicialmente, pero sí, yo siempre he pensado, o me han ayudado además también a verme en ese 9. Muy bien. Vale, hay algo que siempre me llama la curiosidad de los 9, es el manejo de la rabia, ¿no? De la ira. Entonces, así como, bueno, podemos imaginar o visualizar cómo bien la maneja un 8 o un 1, ¿no? Que se queda ahí atrapado y atascado con esa rabia, que le gustaría poder soltarla, pero no puede. En vuestro caso, ¿dónde la sentís corporalmente? Y, o sea, ¿cómo os llega? ¿Qué hacéis con ella? Porque es que a veces a mí sí se me nota, pues ya en la forma de hablar, en que ya empiezo a ser muy borde, seca, es que se me nota, ¿vale? Políticamente sigo siendo correcta, obviamente, pero se me nota. En vuestro caso, porque tengo compañeros 9, y a veces es como que digo, pero a ver, ¿dónde está? ¿No? En vuestro caso, ¿cómo se manifiesta? ¿O cómo lo gestionáis incluso? Alberto, Sí, te doy el turno. vale. Bueno, pues en mi caso es difícil que llegue a ese punto de saltar, de rabia. Me cuesta mucho. O sea, yo creo que tenemos el umbral bastante alto. Pero en el momento que salta, yo me veo como un volcán, pero un volcán submarino. Es decir, salta la magma, ¡pum! Pero como hay agua, enseguida se calma, ¿sabes? No es un volcán que esté libre, que sigue soltando magma y sigue soltando magma, sino es una eclosión, salto y enseguida relajo.
También últimamente, o sea, esa visión del 9 que suele tener todo el mundo, si tú preguntas, por ejemplo, a casi todas las personas de la oposición de Paracuello, a todos los líderes de la oposición de Paracuellos, no van a pensar que soy un eneatipo 9. Y lo que me veo es, sobre todo, que es cuando hay algo que afecta al grupo, sí que esa forma de eludir el conflicto no lo hago. Pero tiene que tocarme, por un lado, o sea, y me noto es, si veo que es algo que es para hacia el grupo y que es un conflicto para el grupo, ahí no tengo miedo en meterme. Sin embargo, si me hablas de mi vida personal, me hablas de mis amistades, me hablas de familia, ahí sí que intento más aplacar, intento mirar hacia otro lado y demás. Pero siempre que es algo más social, ahí sí que entro. O sea, de hecho, ya te digo, si preguntases aquí en Paracuellos, seguramente os haya la opinión o lees un poco por ahí en los chats, pues al final piensan que soy incluso alguien un poco autoritario. Que fíjate, o sea, choca un poco con la visión del 9, pero es porque al final todo lo que pienso que puedo ir contra el grupo sí que es algo que para mí, el conflicto, aunque luego por el dentro sí que lo llevo, o sea, os digo que el estrés es fuerte y demás, supongo que más que para a lo mejor alguno de otros tipos, pero ahí no lo eludo tanto. Pero en las otras situaciones, que sí te comento, te digo, lo definiré como un volcán dentro del agua. Eclosión y enseguida el magma se cierra, ¿sabes? Porque al final, pues es eso, es un golpe y luego ya frenamos. Muy bien, gracias, Alberto. ¿Aritz? Sí, en mi caso también comparto un poco algo parecido a Alberto. Es decir, cuando tengo que defender algo que no es mío, no tengo tanto problema. Si tengo que defender a otra persona, tengo que defender a un grupo, etcétera. Sin embargo, con las cosas más pequeñas y más tontas, ¿no? Que parece bueno, que me impliquen a mí directamente, por ejemplo, que tú me digas, oye, mañana te pago el dinero de tal regalo que hemos comprado a medias. Si tú no me lo das, me costará muchísimo pedírtelo. Por ejemplo, para mí, esa tontería de que es de conflicto o de defender algo que es mío, me cuesta mucho. Entonces ahí es donde la ira, digamos, la ira y el enfado lo obvio, lo quito. No, es muy difícil que esas cosas me lleguen a hacer estallar. Pero entonces, o sea, no te llegan a hacer estallar, pero ¿sientes rabia o ni eso? Tardaría mucho, o tiene que ser una situación que me arrincone mucho para llegar a sentir rabia. Porque si no, siempre me voy a, digamos, a justificar, a poner unos topes ahí que me hagan buscar otra solución. Es decir, si yo tengo que ir de A B y el camino más recto son 10 metros, pero por ahí me voy a encontrar cosas que no quiero, prefiero hacer un rodeo muy grande para llegar a B igualmente con mis propios recursos sin pasar por ahí. Y eso lo justificaré, lo obviaré tal, y será muy difícil ¿no? que salte ahí. Sin embargo, la ira en espacios en los que tenga que defender a alguien o con personas con las que tengo confianza, sí que puede salir de manera demasiado exagerada. Y en algunos casos, cuando ya sale, la dificultad para gestionar ese conflicto, esa ira, puede hacer que sea desproporcionado para mí o que sea excesivamente cortante, porque no hay una buena gestión, es decir, no sé decirlo de una manera suave y de repente una situación que si la dices con normalidad no tendría por qué ser conflictiva, sí que la llegas a hacer violenta, conflictiva, por no saber decirlo. Entonces es como muy difícil. Yo a nivel, digamos, corporal, me llega a temblar el cuerpo, es decir, cuando he estado en alguna comida con alguien que le quiero decir alguna disconformidad que tengo, con un socio, con algo, no poder casi articular palabra porque me tiembla la voz, me tiemblan las manos, me tiembla el cuerpo y esa emoción que ahora detecto que es una emoción, ¿no? Que no sé cómo procesar, pues se me somatiza y no lo sabría. Interesante. Esas situaciones, hay otras situaciones donde estallas, hay otras situaciones donde buscarás un tope para no querer enfrentar eso y darás 1000 vueltas, ¿no? Que engañándote a ti mismo. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bien, ¿qué os aportó el trabajar el eneagrama en general y en concreto el encontraros en el eneatipo 9? O sea, ¿qué os aportó de beneficio?
de ayuda, de mejora como personas? Digo yo, Aritz. Vale. A mí me aportó, yo creo, mucho. O sea, bueno, primero, porque nunca había hecho ningún tipo de trabajo personal. Entonces empecé a hacer un trabajo personal. No sé, a lo mejor otros vienen de otras técnicas y demás, pero yo es la primera vez que empezaba a trabajar conmigo mismo y bueno, me ayudó bastante. Pero no solo eso, o sea, era una persona excesivamente, o sea, que me daba a todo el mundo, no sabía decir que no, nunca anteponía mis preferencias a otras personas, o sea, lo que quería el resto. O sea, era como, pues bueno, un 9 muy de libro, muy marcado, ¿sabes? Muy, bueno, pues vamos al cine, ¿qué quieres ver? Bueno, lo que queráis. Vamos a hacer esto, ¿qué os parece? Bien. Luego sí que en el fondo, bueno, pues luego como soy social, pues sí, como sabía un poco las preferencias de todos, al final empezaba a dinamizar también un poco los grupos, porque al final era pues la persona que como sabía, pues vamos a tal sitio que sé que os va a gustar a todos, vamos a tal que... Y empecé un poco a mover toda esa influencia, pero luego al final, ya os digo, me ha servido un poco para saber qué es lo que yo quiero y un poco también, pues de una forma, por decirlo de alguna forma, porque yo creo que luego los 9, según descubrimos que somos 9 hasta cierto punto, empezamos como a poner una serie de límites o a intentar decir, no, no, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Al principio, sobre todo cuando nos descubrimos, intentamos poner demasiado, pues eso, reafirmarnos, por decirlo de una forma, porque somos conscientes de que hemos estado mucho tiempo, pues hasta cierto punto anulados, por decirlo de alguna forma. Entonces, intentamos reafirmarnos, luego ya con el tiempo, pues eso se suaviza y ya pues empezamos un poco creo, a tener esa empatía y demás. Pero sí me ha servido un poco para, pues eso, para un poco también saber lo que yo necesito y saber reivindicarlo o pedirlo. Y bueno, si le preguntas a mi pareja, podría decirte que desde que me empecé a estudiar enagrama soy otra persona, que es lo que vine diciendo habitualmente. Es que tú no eres ya como antes. Ya, sí, bueno, lógico también. ¿Sabes? Pero bueno, algo queda, ¿eh? Algún pozo queda todavía. Es que la base es la base. Muy bien, bueno, estupendo. Muchas gracias, Alberto. En tu caso, Ari. Vale, yo no sabría, no sabría. Bueno, me quedo con una cosa, digamos. A ver. Para mí lo más importante ahora es poder observarme como esa tendencia a desconectarme, ¿no? A quitarme un poco del medio cuando hay situaciones que no me gustan o cuando se me va a poner en el centro, que a veces nadie lo diría, ¿no? Porque por otro lado me pongo en el centro. Pero ahí veo que si no estoy presente, si no me observo, paso a ser como muy mecánico, a decir, a tener un diálogo de besugos, a no de poder decidir en ese momento. Entonces, intentar poner mucho esfuerzo ahí es lo que me está dando la posibilidad de poder tomar un poco el control. Estoy recordando una anécdota que antes de empezar a estudiar enagrama, una suegra anterior que tuve muchas veces me decía que si estaba en Melmac, porque me desconectaba directamente. Era como que estaba, entonces me veía, ahora que lo ha dicho Aritz, decía, tú estás en Melmac, o, no sé si sabéis el país, o sea, el planeta de Alf, ¿sabes? Era como, ¿de dónde estás? ¿Sabes? Y es verdad que eran situaciones que me hacían totalmente, pues ahora sí, ahora le llamo jardín secreto, pero en aquel momento lo de Melmac me hizo gracia y lo recordé con gracia cuando me hablan del jardín secreto y es cierto, ¿eh? O sea, era como, pum, desconectaba y estaba ahí, pero era como, ya está. Sí, sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Vale, perfecto, perfecto. Bien, en el caso de Alberto lo comentó varias veces que, bueno, pues como 9 social, ¿no? En cuanto a subtipo, vamos a hablar con los subtipos. Entonces, en tu caso, Aritz, ¿cuál sería? Y cómo, o sea, ¿qué os hizo reconocer ese subtipo a diferencia de los otros? Vale. Me lanzo, Alberto. Sí, te ha preguntado directamente inicialmente. Vale. En mi caso, yo soy sexual o transmisor. Suelo decir más transmisor porque fue con Mario Sikora donde pude ver más el 9 transmisor, que él lo denomina como un pseudo 3. Y ahí me empezó a cuadrar un poquito más las cosas, porque hay un gran conflicto en mi caso entre el instinto, ¿no? El instinto sexual o transmisor, que es lo que me hacía pensar más en el 3, es decir, siempre tener muchas iniciativas, salir hacia adelante.
y mi eneatipo, que es el 9, que realmente pues quiere estar ahí tranquilo. ¿En qué se traducía todo eso? ¿O qué me ha hecho pasar a mí grandes baches? En la desmotivación que me llega, ¿no? Cuando tengo crisis. Tengo una crisis de, por ejemplo, laboral o de cualquier proyecto en el cual yo me he metido con todo mi impulso sexual ahí, transmisor, y de repente cuando aquello no me sigue o las personas que hay alrededor no apoyan esa motivación o van cayendo, de repente yo me quedo ahí solo y digo, ¿yo para qué hago esto si a mí realmente no me interesa? Yo quiero estar tranquilo. Y eso termina de caer, ¿no? Es decir, no hay dentro de mí realmente una motivación para eso. Y bueno, es el gran conflicto de mi caso, es el instinto tira hacia un lado y el eneatipo tira hacia otro. Muy bien, lo de transmisor. Vale, Alberto, algo has comentado, pero bueno. En mi caso, pues bueno, o sea, yo creo que lo de social o navegador ha quedado claro desde el primer momento. De hecho, yo creo que era tan alto el social en un cierto momento con el desequilibrio que los tenía súper bajos los otros dos. O sea, realmente mi adolescencia, o sea, estaba basada en algo social puramente, a niveles muy altos. O sea, era grupo. Por hacerme un ejemplo, en la universidad que estudiaba, que es la Autónoma, en Filosofía y Letras, yo podía tardar en recorrerme el pasillo de Filosofía y Letras 1 hora, porque me iba parando a hablar con toda la gente que había durante el pasillo hasta que llegaba. Pero desatendía el resto de mis centros, o sea, y el sexual, si había un amigo que no sé cuántos o había tal, aunque estuviese con la chica que más me gustase del mundo, estaba siempre atendiendo más a un amigo que a no sé cuántos, o sea, era como supervivencia siempre la he tenido ciega, o sea, pues siempre he tenido esos problemas, pero bueno, pero de alguna forma, ya te digo, en mi caso el social siempre ha sido, y el 9 social es el contratipo. Entonces, bueno, por eso pues, al principio, aunque me he visto desde siempre el 9, pero también era de alguna forma, pues bueno, he visto ahí muy identificado siempre el social y sigue siendo un poco el motor de mi vida. Ahora mismo estoy en política por eso, yo creo, por intentar que un grupo un poquito más grande, ¿sabes? Que es la población de Paracuellos, pues esté mejor y me preocupo por los intereses del grupo y sigo trabajando por el grupo y en esas estamos. Fenomenal. Comentabais también con el tema de la motivación, ¿cuál fue el tiempo, o sea, como la cantidad de tiempo, ¿vale?, que habéis soportado una situación complicada por no discutir, no enfrentaros en ese aspecto, ¿no? De haber soportado esa tensión durante cuánto tiempo, o sea, ¿cuál sería lo máximo, ¿no? Porque comentan en mucha literatura que sois capaces de soportar lo insoportable. Dicen por ahí. Vamos a ver si esto es así. ¿Voy yo, Aritz? Sí, dale. Yo creo que la resistencia pasiva del 9 que desespera a mucha gente, porque yo ahora tengo pues mucha gente cercana también 9 y lo veo, ¿sabes? Esto de eludir el conflicto, dándote largas o simplemente pasando, tú le hablas y es como, recuerdo, justo antes de entrar en política yo era presidente de la comunidad de vecinos, pero una comunidad de vecinos enorme, éramos, no sé, si 220 y algo vecinos, ¿sabes? Que era una muy grande. Y la administradora de fincas era una 9. Y yo cada vez que la llamaba y tal, me daba largas, no me cogía el teléfono, al final por aburrimiento, y entonces me había identificado muchas cosas que yo hacía ahí también, en ciertos momentos, que era, si no quiero estar, o sea, no voy a enfrentarme a esto, y me cuesta un mundo. Entonces, cuando te cuesta un mundo, es como, pues no, me busco cualquier cosa que hacer, da igual el que sea. ¿Sabes? Busco, me voy por un lado, me voy por otro, e incluso a veces, que aunque sea algo muy frontal, no sé cómo conseguimos desconectar o moverlo hacia otro lado, pero lo conseguimos, sí, eso es una realidad. Ya te digo, pero eso lo veo sobre todo siempre y cuando no me toque al grupo. O que no sea, en el momento que es algo social y que veo que afecta al grupo, sí que veo que ahí no eludo para nada el conflicto. De hecho, no sé, bueno, me sale, vamos, que un poco el Miura es como un trapo rojo e incluso entro. No sé si también es por la situación que estrés que puedo vivir ahora
y que por eso estoy pivotando mis alas y tal, o me estoy yendo al 6 o no sé. Pero en el fondo sé que ahora mismo, cuando sí que hay una percepción de algo que no es positivo y demás, ahí sí entro sin problema. Cuando es algo personal, es algo familiar y demás, me cuesta mucho. O sea, Vale. ahí es algo... Y en ese aspecto más a lo mejor personal o familiar o de amistad, ¿cuál sería ese tiempo pues, que has soportado máxima tensión? ¿Durante cuánto tiempo? Imagínate, no sé, un año, 2. Yo he estado sin hablarme con un hermanastro que tenía 10 años. Caray. Y ahora, por ejemplo, o sea, durante un momento también complicado, volví a hablarme con él y ahora llevo otra vez 5 años sin hablarme con él. Por decirte algo, es como, si te sirve de ejemplo, Bien, perfecto. y es como, no, o sea, no, ahí no voy a entrar. Vale. Muchas gracias, Alberto. ¿En tu caso, Aritz? Bueno, pues, en mi caso, espero que no vea este vídeo, pero... Bueno, entonces hace falta decir el asunto, simplemente pues en un tema, tantos tiempo. Para poneros un ejemplo, con la primera novia que tuve, Bueno, que yo la quería dejar, pues cada día llegábamos al portal y era me imposible. daba un beso y decía, mañana se lo digo. Y me voy. Y eso duró más de medio año. Bueno, pensé que iba a durar 5, tampoco fue tanto, digo. Bueno, a lo mejor si tienes que Claro, vivirlo, claro, es tenía demasiado, pero... 16 años. Pero bueno, eso lo hemos arrastrado, lo he arrastrado en un montón de situaciones. En decir, bueno, quiero prescindir de este trabajador. Mañana se lo digo, me lo llevo a comer, pasa toda la comida, no se lo digo. Va al día siguiente, luego, y día tras día, tras día, tras día, y no conseguir dar el paso. Porque yo lo que veo es como que nos falta a mí me falta por lo menos esa capacidad para entrar en la situación de una manera suave, y eso, no entro y me quedo ahí, o entro como un elefante en una cacharrería. Entonces, Ya. como una pieza de música necesita su introducción, ¿no? Y eso es lo que yo no sé hacer. Es mi dificultad con el conflicto. Entonces, o tengo esa sensación de que voy a ser muy torpe y lo acabo diciendo de una manera muy brusca, o te pasas o no lo dices, pero en respuesta a lo que acabas de decir, días y días y días diciendo, mañana se lo digo, se lo tengo que decir hoy, y todo el rato eso aturdiéndote y molestándote bueno, tirándolo, somatizándolo, es decir, una situación que te está preocupando un montón y la aguantas y la aguantas y la aguantas. Bien, Decir. muchas gracias por esa intimidad. En relación a la autoridad, ¿vale? Porque, bueno, también dicen por ahí que los que mejor tienen autoridad, ¿no? 3, 8, incluso 1, bueno, se ve. En relación a la autoridad, ¿cómo os sienta eso? Tener que dar órdenes, tener que dar normas, tener que controlar a lo mejor lo que comentabas tú, Aritz, ¿no? De decir algo a un trabajador, o en el caso de Alberto, que lleva, pues, evidentemente, toda una corporación. ¿Cómo os hace sentir ese liderazgo y esa autoridad? Yo en mi caso es que antes de entrar en la política era project manager, entonces al llevar muchos proyectos y demás he tenido que lidiar pronto con el tema de la autoridad y lo que intento es hacer mucho equipo. Es decir, aunque sí que sé un poco marcar, lo que intento es que todo el mundo se sume, que todo el mundo tenga su cuota de protagonismo, un poco de este tipo de nuevo management que se vende, entre comillas, y demás, pues eso yo creo que a los 9 nos sale un poco innato, que a lo mejor alguna vez pecamos de no tener que a lo mejor tomar relación cuando tenemos, como bien ha podido decir Aritz, pero yo creo que, bueno, después de cierto tiempo y demás, también empezamos a detectar que si es un problema, ya te digo, por el social, si veo que es un problema al final para llegar adelante, un desempeño, sí me sale, pero yo creo que eso es más por el social que por... Pero en el 9 al final lo que me hace es intentar involucrar a todo el mundo al máximo, intentar trabajar. Por ejemplo, una de las cosas que he hecho según he llegado al ayuntamiento, me cogí recursos humanos. Aparte de ser el alcalde, soy concejal de recursos humanos. Y lo primero que saca es una relación de puestos de trabajo, que es muy complicado en una corporación, sindicatos y demás, para hacer a todos partícipes, mejorar, que todo el mundo se encuentre, que sepa realmente qué tiene que hacer. ¿Por qué? Pues que quiero que todo el mundo se sienta involucrado en el proyecto. Estamos hablando de una corporación de 170 personas.
Entonces, en ese sentido, ¿sabes? Estamos pues, todos remando y la verdad es que estoy muy contento con el trabajo en general, pero ya te digo, es un poco es eso, hacer que la gente se sume y que se involucre. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, pues ya es un truco. Es decir, hacer equipo. Ojo, ya es un truco. Bien, Aritz, ¿en tu caso? Yo envidio a los 9 sociales navegadores porque la verdad que son en ese sentido súper afables, tienen muchísima capacidad de conectar con la gente y sin embargo yo como 9 sexual no me pasa eso. Siempre me han dicho que soy carismático, ¿no? De hecho, he liderado algunos equipos y tal, pero a pedazos, a partes. Es decir, todos conmigo tenían buena relación y entre ellos mala. Entonces, ¿cómo se mantenía ese equipo? Pues a base de que yo estaba ahí lidiando y mediando y entraba, bueno, a hacerle ver a uno el punto de vista del otro y al final alguno me decía, bueno, pues porque me lo dices tú y tal, porque si es por él, yo tal. Y actuaba como de pegamento, ¿no? Un poco. Y ahí sí que el 9 yo veía que me marcaba mucho en llegar a decir, bueno, al final ya no importa ni lo que yo quiero cobrar ni lo que equipas quiero, que esto se arregle, que esto vaya bien y no me importaba tanto lo que a mí me pasara, ¿no? Pero bueno, la capacidad en mi caso de liderazgo y de ser carismático, sí que me lo han dicho, pero de hacer que el equipo funcione a nivel que Alberto dice, no, muy mal. Vale, perfecto. Y vamos ahora, por ejemplo, con el triángulo. ¿Cómo funciona tal misterio y tal magia en vosotros? O sea, esa rotación 936-936, ¿no? Que se dispara mucho. ¿Cómo os funciona a cada uno? Bueno, yo me noto que en momentos de estrés, sobre todo en trabajo y demás, sí me voy mucho al 6, me sale mucho el tema de la justicia, de esto hay que hacerlo así, cuando uno hace más que otro, cuando no sé cuántos, cuando alguien se escaquea, cuando alguien tal, me sale mucho reivindicar, o sea, esa parte del 6 de lo que es justo y no es justo, me sale mucho a nivel de, sobre todo a nivel laboral, hacia afuera, por decirlo de alguna forma. Y la parte del 3 me sale más hacia adentro, me sale más pues con los amigos, con no sé cuántos, ¿sabes? Más ostras, pues me voy de viaje, me voy a no sé dónde, me voy a tal, o tengo no sé cuánto, o sea, más un poco hacia, o sea, el aparentar o el, por decirlo de alguna forma, me sale más, ya te digo, en círculos cercanos, más, sobre todo en un momento era mucho con los viajes. Ahora, pues, lo malo con el COVID es que nos quedamos un poco más capados con este tema, pero sí que era muy de, pues eso, de buena, vivir bien, intentar no sé cuántos, pero sobre todo, ya te digo, era algo más íntimo. Y hacia afuera me salía más ese 6 en relaciones laborales y demás, pero, pues, por decirlo eso, por el sentido de justicia, de lo que veo bien, de lo que veo mal, de, ¿sabes? Más ponerlo sobre la mesa además. A veces incluso el tema de la autoridad del 6 me salía también, de cuando veo que el jefe al principio lo veo bien, pero cuando veo que el jefe no cumple mis expectativas, pues empezó un poco a dinamitar con el grupo. Bueno, sí, me salía un poco ese 6. Interesante, interesante. ¿En tu caso, Aritz? Pues en mi caso, a ver, yo creo que el 9 o en mi caso, la vanidad la veo porque he falsificado mucho mi ser, ¿no? Me he adaptado muchísimo, he hecho papel. Y también, en cierto modo, hay una cierta, digamos, consideración interna bastante importante, ¿no? Aunque a veces por afuera no se muestre tanto. En cuanto al 6, en estrés, muchísima rueda mental, muchísima rueda mental. Bueno, también ser bastante perspicaz, pero no es, como os digo, no es muy fuerte. Para mí, dentro de este triángulo, del cual veo todas las partes, es muchísimo más nuclear el 9, que va a ser en un momento dado, pues, apartarme, quitarme importancia. Es decir, si tengo que explotar de una de las maneras, no voy a explotar ni como el 6 ni como el 3. El 9, eso es lo que a mí me hizo. Interesante. Vale, os voy a dar ahora un tema, o sea, un tema, y es como que nos comentéis cómo os relacionáis
o cómo sentís o cómo lo vivís como 9 y en concreto como tú, Alberto, como tú, Aritz, siendo pues, más eneatipo 9, ¿no? Vamos allá, por ejemplo, con el orden. Uf, yo soy un auténtico caos, no, con el orden. ¿Qué es eso? Soy un ¿Qué nido es de eso? entropía, como me dijeron una vez. Pero bueno, es mi caso, o sea, no, ya te digo, aparte con supervivencia ciega, pues imagínate, ¿sabes? O sea, lo del orden para mí es complicado. Pero no creo que sea tanto de 9, ya te digo, es más de, yo creo que esa supervivencia ciega y de, bueno, estar más centrado en eso, en el tema social que en el orden como general. Vale, en tu caso, Aritz. En mi caso es algo que me preocupa mucho, pero que nunca consigo un método, nunca consigo una manera de llevarlo al día. Va a trompicones, ¿no? Digamos, creo que también tiene que ver con el instinto. Es algo de lo que creo que me tengo que ocupar, pero me ocupo como un sexual, como un transmisor, es decir, me voy a ocupar esta semana a tope y la semana siguiente no. Es decir, bajo estrés hay que ir quitando prioridades y esa es una de las que queda a un lado. Muy bien, vale. El amor. Pues yo soy, o sea, llevo ya casi 20 años con la misma pareja, o sea, como en tipo de apego, llevo desde los 23 años y con la misma persona y no sé, o sea, bueno, vamos con altibajos y demás. También mi pareja es un tipo de apego, o sea, que pasamos a veces por baches, pero es muy complicado. Al final siempre encontramos un momento de conciliación y es complicado llegar a ese punto. Más como ha dicho Ari, remontándome a otras parejas, también a mí me resultaba casi imposible, aunque hubiera momentos complicados, ese punto de ruptura me parecía casi imposible por el conflicto de ese momento. Entonces, nunca me he visto ahí en ese momento. Vale, muy bien. Aritz. Bueno, pues en mi caso, como subtipo, ¿no? 9 sexual, pues es una cosa un poco extraña, porque por un lado tiendo a buscar la motivación en la pareja, a quedarme apegado y a buscar, ¿no? Que tiren de mí. Realmente la excusa es yo me voy contigo, no hace lo que haga falta, pero es lo que me tira. Pero por otro lado, he podido ser muy frío, muy desconectado. Es decir, es como tener digamos, un mueble que te sigue a todas partes, ¿no? Es esa mezcla. El 9 sexual, por un lado, va contigo ahí donde tú vayas, pero la implicación emocional es relativa, ¿no? Si no conecto conmigo mismo, si no conecto con mi propio corazón, ¿cómo voy a hacer que los demás accedan a él, ¿no? Eso sería. Muy bien. Vale, dinero. Estás tocándome todos los temas que con la supervivencia ciega mal. O sea, no mal, o sea, me refiero, no si he llegado hasta aquí, no me va del todo mal, pero Por eso, sí por eso. pero sí que en el fondo he sido, o sea, bueno, es complicado, o sea, no lo gestiono bien. Pero yo creo que es más que de 9 de supervivencia ciego, ¿sabes? Que no lo llevo, vamos, todo lo que sea cuidarme, economía y demás, es bastante descuidado. Por eso mi pareja es supervivencia dominante. Entonces, de esta forma nos compensamos. Los polos opuestos aquí, ella es social ciego, yo social dominante, supervivencia ciego, yo y eso, supervivencia dominante. Entonces, con eso, pues más o menos voy contrarrestando. Muy bien, muy bien. Aritz. Vale, yo esto lo uniría con la pregunta anterior, ¿no? Que es con la organización y con el orden. Entonces, en mi caso también, hablando desde el instinto, como sexual, como transmisor, es algo que me preocupa mucho, que siempre lo he tenido cubierto, pero que nunca lo he sabido gestionar bien. Entonces, tampoco soy muy apegado a ello, pues tiendo a tener como altibajos, ¿no? Es decir, de repente, bueno, lo tengo bien, de repente me preocupa mucho, he tenido épocas de todo tipo, pero la gestión no es buena. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Con el drama. El drama. Yo el drama o lo que yo veo como superficial lo llevo bastante mal. O sea, me refiero a toda la gente que realmente no sé a qué te refieres con el drama en general, pero es como que me desconecto y no me intento, o sea, no sé, con cosas tan serias, por ejemplo, como la muerte de mi madre en el momento, o sea, ni me acuerdo muy bien de cómo fue.
que luego cuando conectas con esa sensación y demás lo pasas fatal y me costó casi un año llegar a ese momento, ¿sabes? Pero sí que lo vives como, pues eso, en piloto automático. En mi caso, si hablas de ese tipo de drama. Luego, sí. Vale, vale. Y con el drama un poco así de pobrecito de mí. Pobrecito de mí, no veo tampoco, o sea, no tengo esa sensación de pobrecito de mí en general, o sea, no es algo que, ya te digo que no lo veo tan cercano, esa sensación no la tengo, pobrecito de mí no la tengo, Vale. no la veo cercana. Ari, ¿en tu caso? Yo en mi caso, esto lo he comentado con varios 9 también, aunque es mi caso, lo he comentado con varios 9 y tendemos a no intentar dar pena, no victimizarnos, no pedir, pero siempre está detrás esa demanda encubierta de que nos quieran, de que nos reconozcan. Entonces, por un lado, me quito importancia, no me voy a rasgar las vestiduras ni a ponerme a llorar por algo que te haya hecho, que me parezca injusto, ¿no? Pero si esa relación se prolonga mucho, sobre todo en mi caso en la pareja, pues sí que lo estoy esperando y ahí puedo llegar a tener una crisis. Vale. Pasivo-agresivo, ¿cómo funciona eso, esa arma arrojadiza en vosotros? Pues, yo creo, o sea, por lo que te he dicho antes de lo que he visto además, cuando lo veo en el resto de 9, digo, joder, cómo me molesta, pero en el fondo sé que es una herramienta que yo utilizo. Al final es que nos salimos con la nuestra siempre. O sea, somos unos, al final parece que no, pero siempre al final se termina haciendo de alguna forma lo que nosotros de alguna forma queremos sin ponerlo de manifiesto. Entonces ese pasivo agresivo de sin hacer, conseguir y demás, pues sí que lo veo bastante en general, ¿sabes? Que yo te digo, más en el ámbito a lo mejor personal que en otros casos, ¿sabes? Que familiar, pareja y demás, o amigos, pero sí, o sea, es algo que resuena. Muy bien. ¿Ari? En mi caso me cuesta verlo con acciones concretas, pero sí, como ha dicho Alberto, de alguna manera tenemos una inercia, ¿no? Como algo que hace que al final las cosas vayan hacia donde queremos, o una especie de resistencia, ¿no? De cosa que tira hacia ahí. Yo no me lo veo a mí mismo como algo, ¿no? Voluntario, ¿no? Digamos que ahora no voy a ir a esa cita y no te voy a coger el teléfono o algo así, yo esas cosas no las hago, pero sí que tiendo a ser como muy persistentes y pesado, ¿no? Como una energía ahí pesada que al final pueden sentir los demás que te condicionan. Muy bien. 3 preguntas más y ya pasamos a ruegos y preguntas. Con el placer. Con el placer, en Con el general, placer. no sé, o sea, somos eneatipos viscerales. Lo que pasa es que estamos desconectados de nuestro centro. Entonces, yo creo que a mí bueno, con el tema de la gula y demás, o sea, sí que comida, bebida y tal. Cuando realmente conseguimos conectar es la leche. O sea, me refiero que sí que sientes ahí una sensación increíble. Pero en general sí que o sea, a mí al menos, sí me cuesta muchas veces también conectar con esa sensación. O sea, sí me noto ahí un poco, ¿sabes? Que sí que estoy como desconectado y cuando sí consigo, pues degustar o yo qué sé, en cualquiera de los temas de placer, ¿sabes? Sí que es un subidón, pero por lo general me cuesta conectar con esa sensación muchas veces. Muy bien, interesante. Ari, ¿en tu caso? En mi caso también es algo bastante parecido. Es decir, cuando, por ejemplo, bueno, aparte de que tiendo también a amansar, digamos, la ansiedad, pues comiendo, haciendo una serie de cosas mecánicas, ¿no? Que no me doy cuenta y descargo por ahí, me cuesta estar lo suficientemente relajado a veces como para disfrutar de una comida, de un vino, estar presente, ¿no? Y bueno, a nivel, digamos, más corporal, yo creo que sí que a los 9 nos gusta mucho el toqueteo, los masajes. Cuando estuvimos en Portugal hubo una ponencia sobre eneagrama y sexualidad y dijeron que los 9 son de contacto.
contacto, todo el rato. Entonces, yo sí que noto que tiendo a acercarme o a arreglar las cosas con contacto y sin darme cuenta que igual a la otra persona puede ser que en ese momento no le parezca oportuno. No hablo solamente de sexualidad, ¿no? En concreto, sino No, de claro, placer en un general. abrazo. En ese aspecto, pues por un lado es mi manera de acercarme, por otro lado puedo ser inoportuno. Curioso, porque a mí eso al revés, ¿eh? Yo lo del contacto, o sea, no sé si es más a nivel instintivo o demás. Yo suelo ser muy poco de abrazos, poco de no sé, o sea, que sí, que luego cuando los doy los disfruto y demás, pero sí coincido con el tema de los masajes. Yo creo que es algo que poco a poco vas entrando, suelen ser algo un poco más largos y al final ya sí que vences esa resistencia, no sé si decirlo de una forma, ¿sabes? Es como, vale, ya me dejo, ¿sabes? Y lo consigues y conectas con el cuerpo. Qué bueno, vale, muy bien, muy interesante lo que está saliendo de aquí, que esto puede ir para un libro, para hacer un nuevo capítulo sobre el 9. Bien, las flechas, ¿qué os pasa, cuándo y cómo y por qué al 1 o al 8? ¿Sabes? Vamos allá. Pues yo creo que ahora, por ejemplo, o sea, en situaciones de... Yo me veo ahora muy en el 1. O sea, ahora yo supongo que debe ser por la situación que estoy viviendo. Además, es una situación de estrés muy potente y veo que mis estrategias a lo mejor de 9 no son suficientes como para afrontar pues, todo lo que está pasando con crisis, la mayor pandemia de la historia, tal. Tengo que gestionar una localidad, ya no solo eso, también ahora, pues imaginaros todo lo que ha pasado con la borrasca, ¿sabes? Con pues, la mayor también de la historia. Todo está cayendo justo en mi mandato y al final es demasiado estrés y si la estrategia del 9 no me sirve, me estoy yendo muy al 1 y muy recto, voy a intentar poner las cosas como tienen que ser, un poco quijotesco de creo que estoy haciendo las cosas como tienen que ser y por eso voy por ese camino y estoy un poco en esa línea. Sí, me veo ahí y me veo bien. O sea, muchas veces me he visto en el 8 también en mi vida, o sea, en otros momentos. Y lo que pasa es que yo creo que un 9 cuando se va al 8 no se le ve tanto como un 8. O sea, no es alguien que llega a un sitio y rompe y demás, sino es un poco más de, pues bueno, aparte yo, pues como soy social, pues eso, un poco más, pues como el padrino de mi círculo, cuidar a mi gente, ¿sabes? Pero bueno, no sé si con eso te estoy respondiendo. Perfectamente, sí, muy bien, muchas gracias, Alberto. ¿En tu caso, Ari? En mi caso, el 1 está súper presente. Si no estoy con el foco puesto, el 1 está muy presente a nivel de proyección, muchísima crítica y eso. Si no me vigilo, que es algo que trato de vigilar bastante, estaría todo el rato corrigiendo, sobre todo a los hijos, a los niños. ¿No? Sale el 1. Y el 8 yo me lo veo sobre todo en los excesos. Es decir, si me tengo que soltar y tengo que salir por ahí a una cena o tengo que hacer lo que sea, cuidado que ahí Lo das todo. he salido con algún 8 y hemos estado ahí. Ahí a tope. En ese sentido puedo decir, venga, no hay límites. Ahí, muy bien. Vale, última pregunta de las mías. Luego ya pasamos a ronda de preguntas de las personas que participan. Una buena meta para un 9, en este caso para vosotros, para este 2021. ¿Cuál sería? Uf, una buena meta. De entrenamiento, bueno, pues en enneagrama, en desarrollo personal, que también puede ser profesional. Sí. Estoy demasiado centrado en lo mío que ahora mismo es atascar, o sea que es pues llevarte, pero te digo, pienso más en grupo, es que me hablas de meta y estoy pensando en que todos los proyectos que tengo salgan adelante para el municipio, que todo vaya bien, que superemos el COVID, o sea, me sale más pensar en el municipio que pensar en mí. A nivel personal, pues bueno, pues me tendría que centrar más en pensar en el personal, pero bueno, que nos vaya bien, salud y cosas de esas, pero sobre todo ahí me sale, ya te digo, en el momento que lo has dicho, me sale pensar en municipio, grupo, todos los proyectos que tengo que salgan adelante, pasar esta crisis y que todo vaya lo mejor posible. Y amén. Y amén, sí. Vale, muchas gracias, Alberto. ¿En tu caso, Arix? Bueno, yo me voy poniendo pequeñas metas y mi meta para este año es observarme más,
intentar estar más conectado e intentar también medir un poco más lo que hablo. Porque una de las cosas que aquí quisiera aportar, por lo menos a mí me ocurre, que cuando me enredo a hablar y a irme por las ramas y a decir cosas, como que no me puedo reubicar, ¿no? Y esto lo he hablado con bastantes nueves, que empezamos a hablar, ya pierde el sentido de la conversación y te pierdes. Entonces, quiero vigilar más lo que hablo y estar más presente. Esos son mis objetivos para este año. Muy bien, muy buenas metas. Vamos allá entonces, si queréis ahora, a través del chat o si queréis abrir el micro con preguntas. Si no, yo tengo aquí una también. Vamos con esta mientras los demás tenéis tiempo para escribir por el chat o si no, levantar mano y se os dará palabra. ¿Qué actividades, trucos, estrategias os ayudan en vuestro día a día a salirse de esa fijación del 9 y que te ayude a estar en niveles de desarrollo más saludables? O sea, ¿qué trucos, qué técnicas, qué cositas os pueden ayudar a saliros del ego? Aris, le das tú ahora que llevo yo un rato ahí. Vale. En mi caso es tener mucho cuidado o mucha conciencia en qué acciones tomo, en qué me meto, para no llegar a ese punto que yo he comentado antes, ¿no? Que podría ser la fijación, la indolencia de decir, ¿qué hago aquí si esto no me apetece? ¿No? De esa desmotivación. Esa desmotivación para mí viene por no haber partido hacia ese propósito con una verdadera motivación, con una verdadera conciencia o observación de eso. Eso es una herramienta que yo ahora quiero utilizar, porque si no, una y otra vez acabo desmotivado, ¿no? Y cuando me preguntan o me preguntaban más, ¿y qué quieres realmente? ¿Qué es lo que...? Pues si me quedo solo, ¿qué quiero? Pues es muy difícil. A mí me ayuda mucho tomar presencia, es decir, intentar llevar la presencia a una parte de mi cuerpo y sentir mi cuerpo. Y muchas veces lo hago en momentos insospechados, justo antes de arrancar una entrevista, antes de empezar un pleno de no sé cuántos, hacer unas cuantas inspiraciones profundas y decir, aquí estoy, tranquilo, sabes, estás aquí, sabes, y sentirme, sí que me ayuda bastante a tener los pies en el suelo y a decir, sabes, y tener esa conexión que si no, pues la tengo siempre un poco descuidada, por decirlo de alguna forma. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar? Es el momento. Tiene una pregunta en el chat, Nelly. Sí, pregunta Macarena, ¿qué es lo que más valoras de ser un 9? Sigue, eso le doy. Venga. Me das paso, vale. Bueno, yo realmente el tema de la conciliación, de ser una persona que realmente pueda aunar y demás, es algo que me gusta. O sea, el tema de ser nexo de unión de grupos, de todo eso me motiva mucho. Entonces, es lo que más, o sea, lo que más me motiva de nuevo es eso. O sea, esa figura que suena muy estereotipo, pero es una realidad para mí y que sí que resuena, ¿sabes? Un poco pacificador, estar ahí, intentar aunar. Eso sí que es lo que más valoro, yo creo, de mi eneatipo. Muy bien. Gracias, Alberto. ¿Alex? Yo coincido con Alberto, pero haciéndolo desde el punto que voy consiguiendo ahora, no como un automatismo, sino como una capacidad de poder ver los puntos de vista de todo el mundo y desde ahí ya actuar, no reaccionando no automáticamente como lo he venido haciendo, sino desde otra manera. Pero creo que es una gran capacidad poder ver los puntos de vista de todos. Luego, también aquí quería comentar un poquito que para mí no es empatizar, es de alguna manera es poder ver que a este le está molestando una cuestión, que él se habrá molestado por esto otro que tú has hecho, que en realidad tú abusaste aquí, que el otro abusó allá, que esto sería... Todo eso se pone muy fácil en el escenario y lo puedo hacer. No es empatizar, porque la implicación emocional ahí no es tan evidente, pero sí que puedes
puedo entender eso. O sea, sería ver todos los puntos de vista. Pregunta Virginia, ¿veis algo positivo para vosotros en el deporte, el baile o actividades que os faciliten conectar con el cuerpo? Muchísimo. Yo creo que es básico para un 9 cualquier actividad física. De hecho, yo, por ejemplo, ahora que tengo muy poco tiempo, es de las cosas que más hacen que me desconecte, o sea, que esté, o sea, en el momento que consigo rutinas de deporte o sobre todo gimnasio, antes de salir a correr o hacer cualquier tipo de actividad, nos ayuda, al menos a mí me ayuda muchísimo. Lo que pasa es que también la constancia me cuesta. Entonces, yo te digo, tiene que ser algo rutinario, o sea, conseguir encajarlo bien en mi forma de vida. Y como mi forma de vida ahora es un poco caótica, porque tengo siempre, si no es una cosa, es otra, me cuesta mucho. Pero sí, o sea, para mí ha sido básico el deporte sobre todo, ¿sabes? Para conectar conmigo mismo y conseguir estar mejor. Estupendo, muchas gracias Alberto. ¿Aritz? Vale. Yo en mi caso estoy observando, ¿no?, que en los deportes que practico que requieren una parte técnica, que requieren una parte de observación, de estrategia, ¿no?, de tal, me está viniendo muy bien poner el foco ahí, porque en la parte física, digamos, lo llevo bien, lo llevaba bien, pero en la parte más de, como digo, ¿no?, de estrategia, competición y tal, me pierdo, ¿no? Me pierdo más. Entonces, para mí, observar cómo funcionan mis pensamientos y mis emociones y mis acciones en el deporte ahora está siendo súper útil. Muy bien. Pregunta Ale Furbis, ¿cómo se expresa la creatividad desde el eneatipo 9 en las diferentes variantes? Pues no sabría, o sea, creatividad. A mí me ha hecho, bueno, antes escribía relatos, me he lanzado alguna vez alguna novela, pero creatividad, ahora mismo, no sé, o sea, en el día a día me surgen, pero me surgen un poco ligadas a mi trabajo, no me surge, es que no tengo tiempo para mucho más, o sea, me tiene todo un poco cerrado y estoy muy enfocado pero sí que tengo muchas ideas de lanzar, de hacer, de cómo podemos darle las vueltas a las cosas, o sea, también yo creo que es esa sensación de aunar un poco, o sea, tenemos la capacidad a lo mejor de estar en una mesa, que cada uno vaya un poco lanzando ideas y de conseguir aunar todo eso para sacar una buena idea al final, la gran idea, y dando forma a lo que todo el grupo ha intentado poner sobre la mesa. Pero vamos, ahora me ven estas, pero vamos, creatividad en otros momentos sí que me gustaba escribir, pintar y cosas así, pero no de una forma muy cerrada, es lanzo un retazo, luego paro X tiempo, o sea, la constancia sí me cuesta en ese sentido. Ok, gracias Alberto. ¿Aritz? Vale, pues yo otra vez coincido con Alberto. Yo creo que tengo esa capacidad, ¿no?, de ir recogiendo muchas ideas y de unirlas en una, ¿no?, de como coger partes y unirlas. Y claro, eso en realidad, bueno, creatividad no es porque es unir partes. Y en lo que sí me veo creativo es en tema de, por ejemplo, bricolaje, etcétera. Yo veo 4 maderas, unos clavos tal y cual, o en la cocina, abro el frigorífico, ahí cualquiera diría que no hay nada y te saco un plato. Además. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Puedes hacer un canal de YouTube. Me gusta. Oye, ahí me he visto yo también, Aritz, en la cocina. ¡Ay, ay, ay! Ya está, ya está. Son los dos Chef 9 de YouTube. Bueno, bueno. Vale, genial. Seguimos. Comenta Victoriano. ¿Qué giro os va mejor en las flechas? ¿Del 9 al 3 y al 6? ¿O el giro del 9 al 6, luego al 3? Yo un poco es lo que he comentado antes. Yo a nivel hacia afuera, por decirlo de una forma, trabajo, no sé cuántos tal, en terrenos, empiezo siempre por el 6, ¿vale? Y en caso de sentirme, o sea, en momentos más íntimos, con círculos de amigos, con pareja y demás, empiezo más, o sea, voy más hacia el 3. Bueno, o sea, que depende, sobre todo en relaciones laborales, ya os digo, veo mucho que me voy hacia el 6 y por el otro lado me veo más hacia el 3. ¿Aritz? Yo bajo estrés tiendo a ir más hacia el 6 y también me pasa una cosa curiosa, porque decimos, ¿no?, que el 9, o en mi caso, evita el conflicto,
digamos que no va a ser como un 6, no va a estar viendo tantas segundas intenciones, tal, pero yo sí que lo hago. Lo que pasa es que no lo defendería para mí. Yo muchas veces he dicho, si tú quieres un consejo como para enfrentar un conflicto, se lo puedes pedir a un 9. Te va a decir muy bien, sabe muy bien cómo hacerlo, pero no lo hará. Entonces, y ahí sí que me puedo ver mucho más como la parte del 6, de estar más viendo las segundas intenciones, lo que puede pasar, un poco más suspicaz, etc. Y mucho más actividad mental en esos momentos, ¿no? Bajo estrés. Empezaría por ahí, sí. Sigue preguntando Victoriano, en este caso es para Aritz. ¿Aprecias en ti bastante del 5 como punto opuesto de la unión como ala del 9 con el 1? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta del todo, pero... Si quiere entrar Victoriano y... Sí, le abrimos micro. ¿Puedo hablar? Sí, creo que sí, ¿no? Muy bien. Es que como ha habido un error ahí en la escritura, por eso posiblemente no entienda bien. Ah. Cuando es que mientras lo estoy escuchando hablar, a Aritz observo unos rasgos del 5, simplemente en la expresión corporal y en su mirada y en su manera de contestar, observo rasgos del 5. Y en la teoría del punto opuesto, el 9, juntando el 9 con el ala con el 1, con su ala 1, si se forma un triángulo isósceles, enfrente de él, en el punto opuesto, en el vértice opuesto de ese triángulo, está el 5. Y ocurre lo siguiente, yo vengo trabajando un poquito con ese tipo, el punto opuesto, y hay veces que cuando trabajo con una persona 9 o 1, tienen muchas estrategias, los 9 y los 1. Cada tipo tiene mucha estrategia para que no se sepa mucho de él. Tenemos mucha estrategia. Y entonces lo que hago es plantearle no cómo le va, por ejemplo, en este caso, al 9 o cómo le va como 1, sino cómo le va como 5, para entender más profundamente la parte oculta que no aparece de ese 9 o de ese 1, le pregunto por su 5, que es el punto opuesto. Y justo ahí es donde descubro el grado de conexión, de conciencia o conexión consigo mismo, porque el punto opuesto no es algo oculto, es una riqueza oculta. Por eso, cuando ha hablado Aritz, me he dado cuenta que utiliza mucho estrategias del 5. Esas pequeñas cosas que hace, esas manualidades, esos detalles, esa soledad, ese distanciarse, ese perderse, ese irse. Ya no es solamente el 9 se evade en su fantasía, pero el 5 se evade en su intimidad, en su soledad, para estar con él. El 9 se evade para no estar con nadie, ni con él, mientras que el 5. Entonces, en Aritz es observado que cuando se evade, se va con él. No es que se aísla y se va a otro mundo, sino se va con él. Es por ahí por donde yo me ha parecido. ¿Me entiendes ahora, Aritz? Vale, bueno, muchas gracias por la pregunta, Victoriano. Además, igual me vas a aclarar hasta alguna duda, porque últimamente me han sugerido, ¿no? Esto de mirar el 5 y he estado hablando con varios 5 y bueno, me lo han dicho, ¿no? De alguna manera. Entonces yo lo que veo es que en mi vida normal, cuando yo tengo que dar, por ejemplo, una materia, soy profesor, solamente consigo aprenderme las cosas a trazo grueso y de alguna manera cogerlo justo para que funcionen y para que sean prácticas. Me cuesta muchísimo aprender el detalle. Es decir, cada vez que tengo que dar una clase, por ejemplo, con personas en las que debo de profundizar, me tengo que volver a estudiar la teoría, porque no la consigo retener. Entonces, con todos los 5 que yo hablo, ellos me dicen que sí, que son capaces de retener, de enfocarse, de guardar el dato, de guardar los detalles. Y yo eso no lo consigo hacer. Yo siempre funciono a trazo grueso. Pues para mí es un campo de riqueza interior que tienes, porque es como no haber descubierto todavía la sabiduría que llevas dentro. Creo que deberías confiar más en el saber, para que ese, o desear saber, porque ese desear saber
te va a llevar como motivación a comprometerte contigo, porque los 9 les cuesta trabajo no solamente comprometerse con los demás, sino consigo mismos. Creo. Sí, totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, qué interesante. Comenta Macarena, ¿qué le dirías a otro 9 cuando está en la fase de invisibilidad y pasividad? Bueno, yo, por ejemplo, me cuesta mucho conectar con mis emociones, por decirlo de alguna forma. O sea, si hablamos de invisibilidad y de pasividad. Entonces, realmente cuando conseguimos, no sé si lo comentaba antes, cuando realmente conseguimos conectar con ello, yo creo que, aparte, o sea, cuando conecto con ello no sé muy bien gestionarlo, porque en el fondo sí que nos cuesta. Pero realmente son sensaciones que nos desbordan un poco. Entonces, pero son tan buenas que le diría a cualquier 9, pues eso, que se deje un poco inundar, que somos presentes, que somos, pues bueno, o sea, al final lo de pasivo no somos tan pasivos, o sea, al final eso yo creo que es lo que estábamos comentando y con lo que ha dicho Aritz y con lo que estaba comentando, al final nos dejamos a veces algo llevar, pero esa pasividad, ese pasivo agresivo, al final muchas cosas de las que queremos al final se terminan haciendo. Pero vamos, lo que le diría a cualquier nuevo es que un poco que haga ese trabajo de conectarse con su cuerpo, que vea realmente lo que quiere y que lo ponga de manifiesto. Entonces, ya sea por el deporte, conectar con su cuerpo, cualquier cosa que quiera hacer, esas rutinas que nos vienen muy bien, pero que haga algo para realmente esa conexión y que un poco se reivindique. Y lo de las emociones, ya lo digo, creo que es algo importante. Al menos a mí me pasa, no sé si a Aritz le pasa, pero a mí sí me cuesta un poco a nivel emociones conectar con ellas y cuando conecto sí que muchas veces me desborda, porque no sé muy bien cómo gestionarlo. Pero es algo tan bueno que le pediría, o sea, le recomendaría a cualquier 9 que empiece a hacerlo más. Muy bien, estupendo, muchas gracias Alberto. En tu caso, Aritz. Pues yo le recomendaría dos cuestiones. Una que yo veo bastante importante y fijaros que un poco la historia con lo que acabamos de hablar del 5, ¿no? Yo veo que a mí me beneficia muchísimo esforzarme en hacer algo que requiera actividad intelectual, porque me cuesta muchísimo. Yo me pongo un crucigrama delante y se me nubla la vista. Es decir, bueno, o me tengo ¿no? Me tengo que esforzar. Hay muchos 9 que están acostumbrados a hacer crucigramas, ¿no? Y seguramente los harán muy, muy bien. Pero yo veo que eso me suma. Es decir, hacer cosas que requieran que yo tenga que pensar intencionalmente y hacerlo. Porque creo que muchos 9 podemos terminar con desconexión, ¿no? Digamos, con Alzheimer incluso, si tiendes a desconectarte tanto. Y por otro lado, por supuesto, buscar un camino para intentar conectar un poco más con la emoción, como ha dicho Alberto. Porque desde siempre, ¿no? Pues lo que se intenta es no conectar con la emoción. Si quieres ser bueno, caer bien en todos los sitios, ser aceptado, etcétera, etcétera, pues normalmente no vas, ¿no? Poniendo lo que tú sientes por delante. Y eso está bastante escondido. Pues, es un camino. Muy bien, muchas gracias, Aritz. No sé si hay alguna pregunta más. Marga. Yo quería preguntaros por el mecanismo de defensa más característico del 9, que es la narcotización. Y que creo que puede adoptar muchas formas, ¿no? También está relacionado con esa desconexión de la que habláis. En vuestro caso, ¿cómo experimentáis? ¿Cómo es ese mecanismo de la narcotización? Si tenéis identificado en qué tipo de situaciones salta ese mecanismo, pues un poco automático, y cómo lo hacéis, en qué consiste. Te puedo poner varios ejemplos. Bueno, yo he puesto uno, creo que fue la muerte de mi madre, que además fue un proceso largo y bastante, pues bueno, estuvimos bastante tiempo en el hospital y demás, y ahora mismo no tengo ningún recuerdo de aquello. Yo sé que estaba, piloto automático, y ya te digo que no conseguí conectar con lo que pasó hasta un año después. Recuerdo que estaba bajando al año después de Francia con la furgoneta y me dio el bajón, iba conduciendo y me tiré llorando todo el viaje. Pero me tiré un año entero sin ser consciente de lo que había vivido. Pero vamos, como eso me pasa muchas veces, o sea, no es, o sea, sí, el narcotizador interno funciona bastante, o sea, es como ni sientes ni padeces. O sea, es como muchas veces eso de te pellizco porque parece que no tienes sangre,
A mí me pasa en situaciones sobre todo en las que me veo con situaciones de estrés y es como, pues no, me refugio ahí, me voy, ¿sabes? Y ya está. Sobre todo, ya os digo, yo siempre tiendo, porque ahora me veo muy eso, en temas personales, ¿eh? O sea, temas hacia afuera me cuesta más, pues no sé si ya os digo, supongo que será mucho de ese instinto. Pero para cosas mías, sí que ahí me refugio y me puedo tirar pues días, ¿sabes? Desconectado del mundo, ¿sabes? Si tengo algún tipo de problema pues emocional con mi pareja o con amigos o lo que sea, o en el familiar, algo gordo, ¿eh? Pero sí, sí. ¿Pero la asocias a algún tipo de actividad? Quiero decir, a base de ver series, de algún hobby, de algo Bueno, que... eso me hago una palangana de pasta con lo que pillo en la nevera, como ha dicho Arech antes, que suele quedarme bastante buena. Y películas de encefalograma plano, como yo digo, ¿sabes? Cualquier cosa que no me haga pensar. Y me puedo tirar así un tiempo, sí, sí, no, no, eso. Pero no me hace falta, o sea, me refiero que al final es simplemente, muchas veces luego eres consciente de que has pasado por situaciones muy complicadas y que no has estado, o sea, que no has tenido ningún tipo de reacción, es como que estás insensible. Y no es que seas insensible, sino que en ese momento realmente yo creo que pones como el piloto automático, tiras para adelante, pasas por la situación y en el momento que consigues conectar con las sensaciones aquellas es cuando te da el bajón. También me ha pasado muchas cosas, ¿eh? O sea, también niveles de inconsciencia altos. Recuerdo una vez que iba con con un amigo en un barco en Tarragona, encallamos y vino una tormenta enorme. Tuvo que venir Salvamento Marítimo a buscarnos. Era una situación de la hostia, que nos podíamos haber muerto allí. Pero yo estaba ahí, ¿sabes? Llegaron a buscarnos, fue salvamento, yo no había montado en un barco en mi vida, yo salía ahí a ayudar al salvamento, era no sé cuánto, se tiraba. Y realmente estaba desconectada de la situación, o sea, era una situación que todo el resto de gente estaba metido así y era como, bueno, pues no, ¿sabes? Pin, da igual, ¿sabes? Luego lo piensas y dices, pues, ¿qué me pasaba ahí? ¿Sabes? No, había desconectado totalmente con la situación. Pero bueno, me veo más en la otra parte, más en lo emocional, ¿sabes? Pero sí, sí. O sea, hay momentos que no eres muy consciente. Gracias. Aritz, en tu caso. Yo en mi caso lo veo sobre todo con la desconexión emocional. No encuentro actividades, digamos, así superficiales, ¿no? Las cuales me ponga a distraerme, que también lo hago, pero sería más con casos, como ha dicho Alberto, de no conseguir sentir nada en situaciones muy duras y ¿no? de ver de qué manera pues te apartas de ahí o le quitas importancia, incluso pues irme a casa del hospital y tener ahí una situación y se me olvida. Hay una especie de protección ahí. Luego, en cuanto a actividades pequeñas, no lo veo. Es que a mí el 9 me costó bastante porque no soy, yo no veo el estereotipo, ¿no? Este del 9 de estar todo el día tumbado en el sofá comiendo palomitas y intentar hacer lo menos posible. Digamos que soy todo lo contrario. Pero bueno, sí que antes un poquito más, ahora menos. En una situación que me oprimía un poco y tal, si me relajo se me nubla la vista o tiendo a estar como mirada perdida y eso sí que lo podía ver en momentos, ¿no? Instantes. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? En el chat tienes una. Ahora sí, ahora mismo, de Virginia. ¿Y cuál es vuestra relación con el miedo? Listo, dejo a ti ahora. Vale. Yo directamente con el miedo no tengo muchos problemas, pero más con la búsqueda de seguridad, digamos, con la excesiva prevención, ahí sí que a veces se me ha ido mucha energía. Puede ser más por el instinto también, ¿no? Por esa preocupación ¿no? de la parte de supervivencia mal gestionada. Pero en general, miedo no es algo que a mí me... Coincido plenamente. Yo con el miedo como tal no tengo demasiados problemas. De hecho, como he dicho en uno de los ejemplos de antes, a veces incluso creo que soy un poco inconsciente, pero bueno, sobre todo a lo mejor miedo, sí llevo mal, por ejemplo, lo de no ser aceptado bien en un grupo
y cosas así, sí que a veces me da un poquito de, ¿sabes? O sí que me hace un poquito más de resquemor. Eso sí me da un poquito más de problemas. O sea, me refiero luego a estar ahí, pues habré encajado bien, no habré encajado bien. Eso muchas veces cuando me da cierta inseguridad, pero es lo único. Muy bien, muchas gracias. Pues ya vamos sabiendo más misterios. Más preguntitas a la 1, a las 2, 2:30. Venga, que no vais a tener otra oportunidad, por favor. Esto no se repite. Yo añadiría también ahora vienen todas juntas. A ver, comenta Diana, ¿qué es lo que menos os gusta de vuestro eneatipo? Ah, listo, dejo ahora. A mí, sobre todo, las épocas que he tenido de desmotivación, ¿no? De no saber realmente por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, ni para qué, ni nada de eso. Eso es, yo creo que es bastante jodido, ¿no? Es decir, no encontrar una motivación realmente en ti de decir esto sí que me apetece o esto lo haría de verdad. Os hablo en una crisis. Y bueno, luego también lo que ha dicho Alberto, de no ser aceptado o de pensar que no estoy siendo oportuno o que piensen que no soy bueno o que piensen mal de mí, eso me ha afectado muchísimo. Yo creo que es una de las cosas también duras. Y si alguien piensa mal de mí o piensa que si yo creo que he hecho algo que ha sido inoportuno, que ha molestado, eso me puede quedar en la cabeza dando vueltas mucho tiempo. Sí, en mi caso, bueno, el rechazo y demás lo llevamos mal, pero luego ya no solamente el rechazo, sino también algo que a mí, que a lo mejor Victoriano nos ha dado un poco la clave, es la falta de constancia muchas veces, el poder poner toda nuestra energía a lo mejor en un punto determinado, para que luego, pues, si veo un poco y miro hacia atrás, lo he hecho en algunas ocasiones, porque si no, pues no sé, o sea, si estamos donde estamos, o sea, es porque al final conseguimos un poco focalizar esa energía. Pero en el fondo me cuesta mucho tener esa constancia y eso me cuesta, o sea, es algo que no me gusta nada de nuevo. O sea, veo otra gente que son mucho más rutinarios, mucho más cerrados, a tal hora tengo que hacer esto, a mí eso me cuesta mucho. O sea, yo soy una persona que esa falta, ya te digo, de constancia y esa falta y ese miedo al rechazo, pues yo creo que es lo que menos me gusta del nuevo. Muy bien. Y Victoriano comenta, ¿cómo resolvéis las situaciones de estrés? Creo que más o menos ya hemos comentado las situaciones de estrés, pues un poco tenemos varias, en mi caso, vamos, o me voy o me vado, o nos narcotizamos y tiramos para adelante y no pasa nada porque ni sentimos ni padecemos, y ya te digo, y ese bol de pasta y esa película o ese partido de rugby no me lo quita nadie, ¿sabes? Que sí que me hace coger ahí un poquito de energía, ¿sabes? Con ambas cosas. Muy bien. ¿Aritz? Yo también, la cerveza ayuda bastante con las palomitas, son 2 o 3 cervezas, es una buena alternativa. Y lo que me he dado cuenta es que postergo un montón. Siempre lo he sabido, ¿no? Pero ahora estoy ya dándome cuenta de que es algo grave. Es decir, lo que no me aprieta realmente, pues va hasta el último, hasta la que no ha quedado otra posibilidad que hacerlo. Es decir, la postergación. Pues yo añadiría que no me habéis contestado a la pregunta porque ninguno de los dos estáis resolviendo. Estáis la forma de afrontarlo, pero resolver, es decir, hacer que la cosa, la respuesta vuestra, lo dejo ahí no para vosotros, sino para porque es la forma que el 9 tiene de incluso autoengañarse, de que está resolviendo haciendo algo que lo que es más narcotizándose. Puede ser, lo dejo como pregunta.
No, es cierta esa reflexión, Victoriano, que al final lo que hemos dicho no es resolver, es salirnos de la tangente y demás. Ya te digo que depende un poco a qué toque, ¿eh? O sea, yo te digo que si a mí me toca, por todas las situaciones de estrés que tengo ahora y demás, si toca grupos, sí que intento. También hay una cosa, es me refugio mucho en los amigos y en intentar compartir mis problemas con ellos. De hecho, lo que ha dicho Aritz, por ejemplo, antes de que cuenta demasiado, a mí me pasa mucho porque es como mi vida con mis amigos y con la gente cercana, bueno, incluso no, con gente que muchas veces no conoces demasiado, pero te sientes en un momento tal, pues le cuentas, descargas con ellos, eh, compartes y de esa forma yo creo que se hace más llevadero y te dan como soluciones muchas veces. Muy bien. Victoriano, yo si te respondo ahora, empiezo a intentar sentir esa emoción que me esté provocando ese evento o esa situación o lo que sea y procesarlo y quedarme ahí respirándolo hasta que lo consigo procesar. Pero en otro momento te habría dicho que con las cervezas era suficiente. Vale, genial. Comenta ya por último, Ale, ¿qué os facilita pasar del estilo pasivo-agresivo hacia un estilo de comunicación más asertivo? Pues no sé, yo creo que un poco lo que hemos comentado antes, estar un poco conectado contigo mismo y demás, o sea, el pasivo-agresivo yo creo que cada vez lo uso menos, ¿no? Ahora mismo, o sea, es algo que intento, que veo muchos, he dicho, en el resto y que me saca un poco de quicio y por verlo en el resto me ayuda a comprender que no es una buena técnica y sí que intento tener esa comunicación más asertiva desde hace tiempo, pero no es un paso directamente que des del pasivo-agresivo hacia un estilo de comunicación más asertiva. Yo creo que el 9, cuanto más conectado está, más conecta con sus necesidades, más consigue esa comunicación asertiva. Entonces, intentando estar lo más conectado posible, es como llegas a ese punto. Que no digo que estemos, o sea, yo ahora mismo me veo que voy subiendo y bajando y hay momentos que no lo consigues, pero bueno, ya les digo, cuanto más comunicado estás, más asertivo eres. Creo que Antonio, te lo digo, también está levantando la mano. Sí. Aris, ¿ibas a hablar tú? Sí, bueno, coincido otra vez con Alberto, es decir, de estar conectado con lo que realmente te pasa y quieres decir o quieres expresar para poder sintonizar ¿no? y de alguna manera decir lo que quieres decir, de conseguir esos recursos para no sacarlo en otro momento que no corresponde. Bueno, sí, yo sí quería, vamos, en general estoy totalmente de acuerdo con casi todo de lo que habéis dicho, con matices, pero los matices yo creo que vienen más derivados del sesgo instintivo que el otro. Entonces, como falta el conservación aquí, que ya que somos sois dos nueves y uno de cada subtipo, vamos a meter el otro. Entonces, yo creo que hay un par de cosas que, desde mi punto de vista, sí distinguen, y al hilo de todo lo que se está hablando, es al conservación de los otros 9. Uno es el manejo de rutinas. Entonces, el 9 conservación es absolutamente estructurado en sus rutinas y vive muy cómodo con las rutinas. Entonces, eso tiene su parte positiva, que es que te hace efectivamente estar más cómodo porque no sales de tu zona de confort, lo tienes todo perfectamente estructurado, hacer lo mismo, no hacer lo mismo, de vez en cuando cambias una rutina, pero por otra rutina, y sin embargo, yo creo que a la vez es una palanca para sí que salir de esa zona de confort, que es examinar las rutinas improductivas y convertirlas en productivas. Entonces, ¿a qué te ayuda eso? Primero, a que las rutinas son buenas sí para manejarse en temas del día a día. Entonces, esos temas del día a día te van cambiando y tú los vas cambiando las rutinas a la vez. Y las haces productivas en el sentido de que prescindes de todo lo que sea, bueno, es que esto me va bien porque lo hago bien. No, prueba a hacerlo diferente, pero buscando otra rutina. Entonces, mi mecanismo de salir de ese hacer siempre lo mismo es cambiar lo que hago por otras cosas
pero encajándolas en el esquema de rutina. No sé si me explico. Entonces eso me ayuda a precisamente salir y ir mejorando, ir añadiendo, ir saliendo, ir haciendo más cosas. El otro tema que desde el punto de vista de conservación yo creo que te hace irte mucho al 6. O sea, es decir, la rutina es una cosa, la planificación es la otra. O sea, esos son los dos pilares sobre los que se asienta yo creo que un 9 conservación. La planificación que te hace, eso lo ha comentado Alberto antes también, que es analizar cosas, analizar alternativas y vivir con esas. Como decía Victoriano, el problema es que una vez que lo tenemos todos analizado, no elegimos la que es mejor y nos quedamos ahí analizando otra vez, que le pasa mucho al 6 también. Entonces ese es el otro matiz que yo quería añadir. Y en el otro en el que coincido plenamente, que es la desconexión emocional. Es decir, la desconexión emocional y el aislamiento un poco en prescindir de esas cosas que incomodan y tender a olvidarlas, eso pasa también. Y sin embargo, una de las cosas que yo creo que se ha hablado del estrés, y a mí me gusta más que hablar del estrés, que efectivamente el estrés desde el punto de vista del 9, lo mejor que se puede hacer con el estrés es no estresarse. Entonces, ¿para qué te vas a estresar si luego te tienes que desestresar? Entonces, esa filosofía, sin embargo, aplicada a momentos de crisis como los que estamos, y Alberto lo ha dicho también, ayuda mucho un 9 a gestionar las crisis. Porque precisamente esa ausencia un poco de emociones y ese concentrarse en lo importante desde una visión un poco global de lo que hay que hacer, aunque lo tengan que hacer otros, eso ayuda. En mi experiencia profesional, sobre todo, o sea, los momentos de crisis ha sido donde me ha salido mejor el tema, precisamente porque no te agobias, no te estresas. Entonces, esas eran las tres cosillas que quería un poco comentar, que no sé si estáis de acuerdo o no. Y Sí, también estoy de acuerdo con lo de que hablamos mucho y he hablado mucho. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Antonio, o sea, en casi todo lo que has dicho. Y una cosa, lo de realmente hacer productivo lo improductivo, a mí ahora muchas veces, porque si lo que he dicho, películas, no sé qué, luego dices, joder, no he hecho nada en todo el día. Y ahora me da por la jardinería, ahora me salgo, tengo una casa con mucho y entras en rutina, empiezas a podar, a quitar mala hierba, a hacer no sé cuántos, a plantar, a hacer... Y entras en la rutina, entras no sé qué, y luego te sientes como que has hecho algo, pero realmente estás con tu, pues eso, con tu recortizador, con tu rutina, con tu no sé, o sea, desconectando, pero luego te sientes algo productivo. O sea que sí, sí. Empatizo con lo que has comentado. Yo comentar que en mi caso yo soy muchísimo más de acción. Es decir, primero hago y luego pienso. Como ha comentado ahora Antonio, en los momentos donde hay que tomar decisiones, ver puntos de vista y tal, directamente pasaría a la acción. Y más con mi instinto, pues se suma. y estoy de acuerdo también con la cocina y el bricolaje. O sea, Yo creo que eso les pasa a todos los viscerales, me dan todo el bricolaje. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por aportar además la parte de 9 conservación. Así ya nos vamos todos con el cuadro, el Belén montado. Bueno, ¿alguna pregunta más? Ya se están despidiendo Ale, Furbis, muchísimas gracias, ha sido todo súper interesante, me ha encantado, tengo que desconectar, os envío un gran abrazo. Diana, también, mil gracias por abriros, ha sido muy revelador tener vuestra mirada. Belén, que comenta, muchas gracias. Isabel, muchas gracias, nos comenta Isabel. Muchas gracias a Aris y a Alberto, fuerte abrazo a cada uno y como siempre a la organización. Pues nada, pues ya se pudo. Así que nada, muchísimas gracias a todas y a todos. Marga. Pues muchas gracias. Ha sido súper interesante como siempre. Gracias especialmente a Alberto y a Aritz por su generosidad. La verdad es que tenemos en este espacio una suerte enorme, ¿no? Donde
donde las personas nos hablen un poquito de eso que no es tan fácil encontrar en los libros y que es la experiencia en primera persona. Y bueno, nos habéis contado las cosas desde vosotros, desde dentro y desde cómo lo vivís. Y eso tiene un valor enorme, creo que es el gran valor de este formato. Muchísimas gracias y bueno, esperamos veros pronto. No, la verdad es que no sé en qué fecha tenemos el siguiente más que 9. No sé si Belén es como preguntar en los programas de televisión que preguntan a la voz en off que lo sabe todo. Al regidor. Dejadme que lo mire. ¿Tú te acuerdas, Nelly? No. Lo miro un segundito. Mi mente está solo en esto, ya no da para más. Pues a ver, el siguiente tenemos a Vitoriano Martí, el 8 de febrero. Pero antes tenemos el Ágora de Aritz. Ah, sí, el siguiente más que 9 es el 9 de febrero, pero tenemos a Aritz de nuevo este mes en un Ágora. Pues Aritz, cuéntanos de qué nos vas a hablar. Eso, promociona, ponte modo 3. Sexual. Nada, como es algo experimental, pues bueno, una relación que creo que encuentro entre la electricidad, que es una de las cosas que yo enseño a los chavales, y los instintos. Cómo se comporta de alguna manera eso y cómo lo podríamos llevar o hacer una analogía para poder equilibrar nosotros los instintos y alguna cosita más. Qué bueno, qué interesante. Pues sí, va a ser un tema de debate e investigación muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. Gracias a todos y esperamos verlos muy prontito. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Suerte, Alberto. Suerte en la gestión de todo este lío. Gracias a vosotros. Y enhorabuena por hacerlo bien. Gracias. Hasta luego.